Pues nada, os quiero presentar a Jorge González. Está trabajando aquí con su esposa Shirley y con la Lía, su hija. Están trabajando aquí en el ministerio tiempo completo. Lleva 12 años trabajando en On the Red Box, pero desde El Paso, Texas, supervisando todo lo que era el movimiento de la Caja Roja de América Latina. Pero ya le hemos arrancado de Gringolandia y le hemos invitado a que se uniera al equipo de aquí y unir fuerzas, y le he pedido que explicara esto, pero con más detalle, a las 4 columnas. Adelante, Jordan. Gracias, Jacob. Creo que hay algo que está en juego y es muy peligroso, y son las almas, ¿no? ¿Por qué? Mira, según las estadísticas en el mundo, en Latinoamérica, yo creo que en España también, menos del 5% de la iglesia evangeliza, ¿sí? Podría ser más, podría ser menos, pero imagínate, ¿por qué no evangelizamos? A ver, todos nos hemos sentido a veces inquietados por evangelizar, pero no lo hemos hecho. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué no lo hacemos? A ver, ¿lo pueden compartir o puedes comentar ahí? A ver, dígame una razón, sí. Miedo. Nos da miedo. Eso yo creo que es el factor número 1, nos da miedo. Cuando uno evangeliza y la gente no te hace caso, también tiene... El rechazo, ¿sí o no? Nadie, ¿a quién le gusta ser rechazado? Nadie. Todos quieren, claro, eso, y si evangelizo me van a rechazar, eso es otra razón. ¿Por qué? ¿Otra razón? No sabemos cómo hacerlo. No saber cómo hacerlo es una de las razones principales, porque nos sentimos desconfiados y nerviosos, y mejor decimos, no, pues que le predique el pastor, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién más? No sabemos lo que vamos a decir. ¿Qué? Inseguridad. Inseguridad. ¿Algo más? Vergüenza. Vergüenza. ¿Algo más? Miedo. Sí. ¿Qué más? Desinterés. Desinterés, no queremos, apatía, No pereza. A mí me ha pasado que mejor veo una película. ¿Sí? Tener miedo a no tener las respuestas cuando nos pregunta la gente. Eso, hoy que si me toco a alguien que me va a decir tantos argumentos, entonces nos da miedo. Ahora, vámonos a que estás limpiando tu casa y está una piscina ahí y de repente ves a lo lejos que se cae un niño de 3 años y no sabe nadar y se está ahogando, está gritando, y tú eres la única persona que lo está viendo. En ese momento, ¿tú qué dices? Tengo miedo. Me da vergüenza meterme. Ay, no, es que yo no sé nadar bien. No tomé un curso de rescatistas. ¿Qué dices? Me tiro. ¿Te tiras, sí o no? ¿Por qué? ¿Por No te qué? acuerdo de nada. Porque se está ahogando ese niño. ¿Sí o no? Depende de ti que se... Sí, eso. Se quitan todas las excusas. Se está ahogando ese niño. Yo tengo que sacarlo. Y tenemos que sacarlo. ¿Cuánto más que estamos viendo multitudes en el camino ancho yendo hacia la perdición eterna, donde no hay escapatoria, donde no hay salida? No se van a ahogar y ya, sino simplemente se van a ahogar por toda la eternidad en un lago de fuego. Y nosotros tenemos la salvación. Es decir, nosotros tenemos el mensaje que puede rescatar a la gente del infierno y que puedan ser trasladados al reino celestial. ¡Qué privilegio! ¿A poco no? Pero qué responsabilidad. Así que hoy, con la herramienta que Jacob les dio, y vamos a aprender más herramientas, pero vamos a ver a profundidad lo que Jacobo nos ha enseñado de las 4 columnas. No sé si han volado, han viajado y luego están viendo la ciudad en un avión y ven toda la ciudad y dije, wow, ya conozco Madrid. No. Pero en realidad ya la conoces de arriba, ¿no? Pero para conocer Madrid tienes que meterte a las calles, meterte a comer ahí un bocadillo de calamares, etc. ¿no? Entonces, de la misma forma, ahorita hemos visto el 15 minutos las 4 columnas, vamos a aterrizar y vamos a verlas a profundidad, ¿está bien? Pero yo estaba pensando, simplemente para tratar de estas 4 columnas de una forma que no le he dado antes, pero quería que se entendiera, y pensé en el versículo más famoso de toda la Biblia. ¿Cuál es el versículo más famoso de toda la Biblia? Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque Porque amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Ahora, ese versículo, Jesucristo 2 versículos antes, miren lo que dice. Se lo voy a leer en la NTV.
donde Jesucristo le está explicando a Nicodemo el Evangelio. Y mira lo que dice, versículo 14. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no tenga vida eterna. Pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Jesús estaba explicando la buena noticia a Nicodemo, usó una historia muy particular. Era la de Moisés levantando la serpiente en el desierto. Vamos a leerla rápidamente. Está en Números. Son breves versículos. Si tienes una Biblia, sácala. Si no, préndela. Y vamos a leer Números 21, versículo del 4 al 9. ¿Listos? Aquí va. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos esta horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes entre el pueblo. Empezó a enviar serpientes y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átale a un poste. Átale a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán, tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Y me ayuda rápidamente nomás para sostener esta serpiente por un segundo. Aquí está mi Aarón, yo soy Moisés, ¿no? ¿Y qué pasó? A ver, vamos a estudiar esta historia brevemente. ¿Qué pasó? La historia, ¿qué sucedió? El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Pecó. Sí, pecó. Tenía un problema, el pecado. Y porque pecó, ¿cuál fue la consecuencia? Sí, las serpientes. Y empezaron a picar. Empezaron a picar a la gente y por lo tanto hubo consecuencias. ¿Qué pasó? Murieron. Empezaron a morir mucha gente, mucha gente. Entonces ellos respondieron: Moisés, perdón, haz algo. Entonces Dios le da algo súper raro. Si han leído la historia, es súper rara. Haz una serpiente de bronce y átala a un poste. Y los que la vean, ¿qué? ¿Nomás verla? O sea, haz una serpiente de bronce y vela y ya, queda sano. ¿A poco no está sorprendente esa historia? Espera, no tengo que tocarla, no. No tienes que hacer algo mágico e inclinarte y arrodillarte en el desierto y decir: ¿por qué he pecado? No, mirarla. Oh. Y dice que los que la miraron fueron sanados así. Entonces Dios proveyó una solución. ¿Cuál era la solución? Mirarla. Levantar esta serpiente. ¿Y cómo debíamos de responder? Nosotros mirándola. Este es el llamado, ¿no? O la respuesta. Entonces Jesucristo usa esta historia para explicar a Nicodemo el Evangelio y dice: de la misma manera que la serpiente fue alzada en el desierto, de la misma manera que la serpiente fue atada en el desierto, alzada en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre. Y todos los que, y luego Jesús no dijo todos los que vean a Cristo, sino todos los que crean. Porque creer es ver a Cristo espiritualmente hablando y creer y confiar en lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver las 4 columnas a la luz de esta historia. Este es el problema. Este es el gran problema que tenemos.
El gran problema que tenemos es de que el mundo está lleno de pecado. ¿Sí? Está lleno de pecado. Está lleno de maldad. Y por consecuencia, todos merecemos ir al infierno, al lago de fuego eterno. Ahora, el problema que tenemos nosotros como creyentes, al ver a los perdidos en la calle, tus familiares, es que tú sabes que ellos están perdidos y tú sabes que van al rumbo al infierno, pero ¿cuál es el problema? ¿Ellos qué? No les importa. No lo saben y no les importa. Es más, ellos se creen que buena persona. En Proverbios 16:2 dice que todas las personas proclaman su propia bondad. La mayoría de la gente está ciega. Dice Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Cada ser humano está cegado y cree que es buena gente. Ahora, reconocen que han pecado, pero su pecado no es tan grave. Sí, una mentirilla. Pero la vecina. ¿Sí? Malo Hitler. Malo el Barça, ¿no? Dice, ¿no? Bueno, el Real Madrid no se defendiendo. Pero malo yo, no. Entonces el problema que tenemos es de que las personas sabemos que han pecado y hay una consecuencia que es el infierno, pero están cegadas. Y tú y yo estamos aquí para capacitarnos, para ver qué herramientas nos ha dado Dios para que esas personas puedan ver su propio mal, su pecado, para que puedan ver que la serpiente les ha picado. ¿Está bien? ¿Y qué nos ha dado Dios? La ley. Y esta es la primera columna. La ley. ¿Sí? Vamos a hablar de 4 columnas. La primera es la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos. ¿Sí? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Sí? ¿Y por qué Dios nos ha dado la ley? Porque toda la gente cree que está limpia en su propio entendimiento, pero cada mañana al despertar, ¿qué es lo que todos necesitamos? Y aquí está mi objeto. ¿Qué es lo que todos necesitamos cuando nos levantamos, nos despertamos? Un espejo. Si alguien de aquí vino aquí sin verse el espejo, se nota. ¿Sí? Les voy a contar una historia, nunca la he contado, mi esposa no la sabe. Recuerdo una vez que fui de España a Estados Unidos y tuve un transbordo en Chicago. Entonces dije, no conozco Chicago. Tuve 10 horas de transbordo, entonces dije, voy a pasear. Entonces me pasé por todo Chicago, me tomé fotos y hablé con gente y todo. Cuando llego al paso estoy viendo las fotos y ¿qué creen que tenía? Un moco así, verde, feo. ¿Y sabes qué? Nadie me dijo. Pero lo pude haber evitado. ¿Cómo? Viendo un espejo. Tú no quieres estar con ese moco en tu vida. Pero la gente está lleno de mocos. Pero es peor que mocos. Es pecado. Y los va a llevar a una condenación eterna. Entonces Dios nos ha regalado la ley como un espejo para que puedan ver su condición. Entonces la ley tiene esa función. Dice Romanos 3:20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? De hecho la ley, dice Gálatas 3:24, la ley es nuestro guía, nuestro maestro que nos lleva a Cristo. Yo les pregunto, ¿la ley, cumplir la ley nos salva? ¿Sí o no? No. Pero nos muestra que necesitamos un Salvador. ¿Sí ven la diferencia? Sí. El legalismo dice, cumple los mandamientos. Todas las religiones te dicen, cumple, cumple, cumple. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Jesús lo hizo, Jesús lo utilizó. ¿Se acuerdan que el joven rico se creía bueno? Y dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, soy Dios. Y dice, si quieres heredar la vida eterna, ¿qué le dijo? Acéptame en tu corazón. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, haz esta oración o haz esto. O... Es más, ni siquiera le dijo en ese momento, arrepiéntete. Nada. ¿Qué le dijo? Guarda los mandamientos. Guárdalo. ¿Por qué? Porque el joven rico, ¿qué se creía? Buena persona. Y Jesús vio todos los mocos y dijo, mira, no mentirás, no robarás. Y él, mira, lo ve y estaba tan ciego que dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, ¿no lo estás viendo? Bueno, Jesús, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, dice, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¡Pum! El primer mandamiento. ¿Cuál es?
no tendrás dioses ajenos. ¿Y cuál es el Dios de este joven? Dinero, la riqueza. Entonces, la ley Jesús lo usó y nosotros la debemos usar. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley lo que hace es que nos muestra nuestro estado. Vamos a hablar un poco de las malas noticias, de qué es lo que la ley nos muestra. La ley nos muestra que somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y mira, esto es muy triste, porque en el día del juicio, dice la Biblia que Dios va a abrir los libros. Y va a abrir el libro de Kevin, de Juan, de Israel, de Susi. Va a abrir el libro de no sé, Olga. Va a abrir los libros y va a decir, a ver, aquí dice cuándo naciste. Primer día, ya pecó. Sí, ¿verdad? Bueno, quién sabe, pero sigue, empiezas a ver todos los días y empieza lleno de pecado. Ahora, ¿cuántos pecados te hacen merecedor del infierno? ¿Cuántos? Uno. Solo uno. Y nosotros hemos hecho más que uno. ¿Sí? Hemos hecho un montón. Y la paga del pecado. ¿Cuántos virus de COVID se tienen que meter para que te arruinen el fin de semana o la vida? ¿Cuántos? Más uno. ¿Cuánto pequeña caquita tienes que poner en tu agua para que no te la tomes? Solo una pequeña. Y solo un pecado te hace merecedor del infierno, porque estamos pecando contra un Dios santo. ¿Sí? Entonces, las consecuencias son terribles. Y no nomás esto, sino que la ley nos muestra que somos culpables. Ahora, les quiero decir una buena noticia. No se va a caer. Les quiero decir una buena noticia. Es de que no estamos trabajando solos. Nosotros cuando estamos evangelizando, Dios nos ha dado la herramienta de la ley, pero ¿qué dice? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo y estamos colaborando con Dios, ¿sí? Entonces cuando nosotros manifestamos la ley, los 10 mandamientos, el Espíritu Santo convence al mundo ¿de qué? De pecado, ¿sí? Entonces no es de que nosotros no estamos condenando absolutamente a nadie. ¿Por qué? No tenemos la capacidad. Nosotros simplemente estamos manifestando su estado de condenación. Es como cuando está todo oscuro, abres la cortina de la ventana, entra un rayo de luz y de repente ves mucho polvo. ¿Han visto eso? ¿La luz creó el polvo? No. Manifestó que está ahí. Entonces cuando nosotros usamos la ley, básicamente es como un rayo de luz al corazón y se dan cuenta de que está lleno del polvo del pecado. Entonces lo que hace la ley, nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra culpabilidad. ¿Cómo? Dios es pues justo y va a abrir el libro de nuestras vidas y va a ver que está lleno de pecado, lleno de suciedad. Entonces, ¿cuánta suciedad puede entrar al cielo? Ni una. Miren, madres, ustedes no dejarían a su hijo entrar a la casa lleno de popó de perro, ¿sí o no? Ay, mamá, pero nomás un poquito de popó, acabo de limpiar. No, claro que no, límpiese afuera, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos ese amor por la limpieza? Porque estamos diseñados, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios, que es puro y santo en todos los sentidos, no hay ni una sola suciedad en el cielo, ni un solo pecado. Por lo tanto, no pueden entrar, ¿no? Entonces, otra cosa que nos manifiesta la ley es de que estamos sucios delante de Dios, ¿sí? Estamos sucios. Entonces, la ley nos muestra que somos pecadores, culpables, sucios. Y no nomás eso. Bueno, déjame usar aquí esto. Al cielo con nuestra suciedad. Imagínate estar ahí en la puerta del cielo y decirle, Dios, por favor, déjame entrar. Nomás tengo esta popó. Mira, esto fue hace mucho tiempo. Porque me da risa cuando evangelizamos. ¿Que se ha robado? Sí, cuando era niño. Pues sí, pero ahí está. No, eso pasó hace 15 años. No, pues ahí está. Está sucio. ¡Qué asco, qué asco! Dios es santo. Mira, la otra estaba leyendo Levítico y estaba muy interesante porque para entrar al tabernáculo, que es santo, no podía entrar nada, no podías tocar lo inmundo, nada, porque Dios es tan santo que si entra lo inmundo caías muerto. ¿Sí? Pero esto simplemente era una sombra de lo que había venido. Y en el cielo no entra nada sucio, nada inmundo. Y la mala noticia es de que todos estamos inmundos. Todos estamos sucios, llenos de maldad, llenos de pecado. Y no nomás esto, sino que la ley
que es el ayo que nos lleva a Cristo, que es el espejo que nos muestra el conocimiento del pecado, es que nos muestra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren, aquí tengo a mi amigo Henry. Y mi amigo Henry se parece a la mayoría de la gente que hay en el planeta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, ¿sí han visto películas de zombies ustedes? ¿Sí? ¿Qué son zombies? Muertos en vida. O sea, están así, pero están muertos, pero vivos. Es algo raro, ¿no? Pues no tienes que ver una película para ver zombies, nomás ve a la ventana. ¿Por qué? Porque por fuera están vivos, pero por dentro están muertos. Y la gente normalmente dice, siento un vacío, pero en realidad es de que están muertos. ¿Y saben por qué están muertos? Muertos significa separación. Y dijo Dios, el día que pecares, Adán, ese día morirás. ¿Y qué pasó el día que pecó Adán? No murió físicamente instantáneamente, pero murió espiritualmente. Fue separado de Dios. Y eventualmente vino la muerte física. Entonces cuando pecamos, estamos muertos espiritualmente y la ley nos muestra que estamos muertos. No nomás eso, sino que la ley nos muestra nuestro estado de esclavos. Esclavos. La gente cree que cuando ellos tienen la voluntad, dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera. La gente realmente cree que es libre. Pero la Biblia dice que el que peca, esclavo, Henry. Esclavo es del pecado, ¿sí o no? Entonces, la gente dice, yo puedo dejar de ver pornografía. Yo puedo dejar de tomar. Y hay gente que sí lo llega a hacer, pero para hacerse esclavo de otro pecado. ¿Sí? Tal vez su motivación de dejar de ver tal cosa es el orgullo, pero siempre están atados a pecado. No hay quien los liberte. Y la mala noticia es esa, que somos esclavos. Y no nomás eso, malas noticias, ¿sí o no? Y todo eso nos muestra la ley. El Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado, sino que somos enemigos de Dios. Qué fuerte palabra, ¿no? Pero según la Escritura, la gente sin Cristo es enemiga de Cristo. ¿Por qué? Un enemigo, ¿qué hace? Un amigo, ¿qué hace? Te abraza, un amigo te apoya, un amigo te agrada. ¿Qué quieres? Yo te ayudo, sí. ¿Qué hace un enemigo? Lo opuesto. Tú me dices no mentir, yo voy a mentir lo que yo quiera. Tú me dices ser puro, yo voy a ver toda la pornografía que yo quiera. Tú me dices no robar, yo voy a pasarme en metro sin pagar, yo voy a no pagar los impuestos, yo voy a robarme la señal de wifi. No me importa. Sí, yo voy a mentir. Es más, yo voy a hacer un de Facebook o de Instagram falso para estar estoqueando a chicas. Sí, yo voy a hacerlo. Yo soy tu enemigo. No lo decimos así, pero nuestra vida lo refleja así. Y por consecuencia, estamos bajo ira. Bajo la ira de Dios. Y eso es una mala noticia, porque la Biblia... Se me olvidó usar todos los objetos. pero la Biblia habla de la ira de Dios como que está guardada en una copa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez, si no, a todos nos ha pasado, ¿no? Que te enojas y luego, bueno, todavía puedo tolerar más. Pero se va atesorando esa ira, ¿no? Por ejemplo, los niños, ¿no? Que te hacen algo, te hacen otro, y luego ya llega hasta el tope, y ahí es cuando, ¿qué te pasa? ¿No? Tenemos un límite, ¿no? Entonces dice la Biblia que el hombre ha pecado y la ira de Dios se va atesorando en una copa, imagínate. El pecado atesorándose, la ira de Dios atesorando, pero la ira de Dios no es como la tuya y la mía, porque nuestra ira obra ¿qué? Injusticia, pecado. Nosotros nos enojamos y hacemos cosas malas, pero Dios es santo, puro y bueno, y la ira de Dios es buena. Te voy a decir un ejemplo. ¿Es correcto enojarse cuando un juez ve a alguien que mata a niños, viola a niños y lo mete a la cárcel? Claro que el juez se tiene que enojar, ¿sí o no? Se tiene que indignar. El juez tiene que hacer justicia y mandar a ese violador a la cárcel. Pues Dios es más justo que cualquier juez terrenal. Pero Él no nomás ve a los violadores, sino ve a los mentirosos, a los lujuriosos, a los ladrones, a los que guardan rencor en su corazón. Y la ira se está guardando en la copa de Dios. Entonces, estas son las malas noticias. Pecador, culpable, sucio, y la ley nos muestra eso. Ahora, en la historia, picó la serpiente. ¿Y cuál era la consecuencia?
La muerte. Entonces, vamos a hablar, la segunda columna, hablamos de las consecuencias, es decir, la eternidad. La eternidad. La eternidad. Nosotros, cuando hablamos, primero hablamos de la ley y luego hablamos de la eternidad. Y cuando hablamos de la eternidad, básicamente hablamos de 4 cosas. Y estas son las 4 cosas que hablamos cuando hablamos de la eternidad. Ok, hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado. La persona, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y la gente dice, sí, yo lo he hecho. Y se siente mal por su pecado. Pero ahí no acaba la cosa. Ok, te sientes mal por tu pecado, pero si sabes cuál es la consecuencia de ese pecado. Y las personas, curiosamente, saben que la consecuencia es la muerte. Cuando hablamos de la eternidad, hablamos de muerte. Todos vamos un día a morir. Y después de la muerte hay un juicio. Y en ese juicio se nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho. Y Dios nos va a mandar ya sea al cielo o al infierno. Ahora aquí, cuando hablamos del juicio, cuando hablamos de la eternidad, tenemos que ser muy compasivos. Dice la Biblia que debemos de corregir con misericordia y verdad. Estas son verdades muy profundas, muy fuertes, pero debemos de ser muy misericordiosos al hablar de ellas. Sin embargo, tenemos que hablar de ellas, ¿sí? Tenemos que hablar de ellas. Yo he visto el mal ejemplo de a veces predicadores que predican el infierno como que si les estuviera dando gusto predicar el infierno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la reacción? Yo no quiero predicar el infierno. Pero porque un doctor opere mal, ¿ya no vas a ir al doctor? No. Entonces, de la misma forma, ¿quién es la persona en la Biblia que más habló del infierno? Jesucristo. Entonces tenemos que hablar con mucha misericordia, pero tenemos que alertar a la gente de ahí, ¿sí? Escribir eso. Entonces, hablamos de la eternidad, hablamos de la ley, hablamos de la eternidad. Y esto es lo guay, esto es lo bueno de esto. A ver, la pregunta que a veces surge es, pero ¿cómo evangeliza un musulmán? ¿Cómo evangeliza un mormón? ¿Cómo evangeliza un testigo de Jehová? ¿Cómo? Y no cambia. ¿Por qué? Porque todas las personas en todo el mundo tenemos la ley y la eternidad escrita en el corazón. ¿Sí? Dice Romanos 2.15 que Dios ha escrito la ley en nuestro corazón. Y dice Eclesiastés 3.11 que Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. De modo que no tienes que saber toda la teología del mundo, pero sabes que Dios ha puesto 2 cosas en el corazón del hombre, que es la ley y la eternidad. ¿Y a dónde vamos a apuntar? Al corazón, ¿sí? Cuando evangelizamos. ¿Muy bien? Ok. Entonces ya hablamos de la ley, hablamos de la eternidad. Estamos llenos de estos problemas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué le dijo Moisés a Dios que tenía que hacer para que fueran sanados el pueblo de Israel? La serpiente. Y Jesús dijo que así como la serpiente fue levantada, así Jesús tenía que ser levantado. Y aquí es lo hermoso del Evangelio. Y es la 4ª columna, que es lo que Jesús hizo en la cruz. A ver, voy a modificar esto. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Miren, aquí es nuestra tarea como evangelizadores, es explicar qué es lo que Jesús hizo en la cruz. Ya la gente sabe que ha pecado, ya sabe que merece ir al infierno por su pecado. El Espíritu Santo nos está convenciendo, no tú. Ahora les debemos levantar la serpiente, pero en este caso debemos de hablar de lo que Jesucristo ha hecho, para que las personas puedan verlo con sus ojos espirituales, creer y sean salvos. Entonces es importante que nosotros entendamos qué pasó en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que hace el Evangelio tan hermoso y tan bello? Es que Dios, mira, Dios es justo. ¿Sí? Dios es justo. Y imagínate que Susi me prestara esa cámara. Esta cámara está muy bonita. Es muy bonita. Y cuesta, me imagino que
más de 5 euros, ¿verdad? Cuesta bastante estas cámaras, ¿no? Entonces, ¿qué si yo estoy tomando fotos y se me cae y se quiebra? ¿Qué es lo justo? ¿Quién lo tiene que pagar? Pues yo, su esposo. Bueno, también. ¿Quién lo tiene que pagar si a mí se me cae? Yo. Porque ya me lo prestó a mí y ahora tengo que pagar 500 euros de cámara. Entonces es lo justo. Eso se debe de pagar. Pero yo no tengo 500 euros. Le digo, Susi, por favor, perdóname, no tengo 500 euros. Y Susi, movida a misericordia, me dice, te perdono. Entonces le regreso la cámara y mágicamente se arregla, ¿sí o no? La cámara sigue rota. Entonces les voy a decir algo, el perdón no es gratis. Para mí sí, ¿sí o no? Porque ella ya me perdonó y yo recibí el perdón, yo ya no tengo que pagar los 500 euros. Ahora Susi que me perdonó, ahora ¿quién tiene que pagar los 500 euros? Susi. El perdón no es gratis para el que perdona. El que lo recibe, el que perdona, ¿sí ven la diferencia? El perdón no es gratis para el que perdona. Entonces Dios nos da la ley. Nosotros la hemos roto. ¿Y cuál es la consecuencia? No son 500 euros, es que muerte en el infierno. Y nosotros le decimos, Dios, perdóname. Y Dios dice, te perdono. Pero ahora ¿quién tiene que pagar la deuda? Dios. Pero pónganse a pensar, Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios no muere. ¿Sí ven? Pues ¿cómo le hace Dios para pagar la consecuencia de nuestro pecado si es muerte? Dios en su soberanía, en su plan glorioso, dice que desde antes de la fundación del mundo había planeado que su Hijo, Jesucristo, viniera y se hiciera hombre. Dios se hace hombre. No podía ser cualquier hombre, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenía que ser Dios hecho hombre, porque tenía que ser un hombre, porque el hombre es el que pecó y el hombre es el que puede morir. Entonces Dios en su glorioso plan manda a su Hijo nacido de una virgen, vive 33 años sin pecado, sin mancha, obedeciendo al Padre en todo, al contraste a nosotros, perfecto, sin mancha. Y Jesucristo en esa cruz, fíjate lo que dice, un día antes de morir, sabía que tenía que morir en la cruz. Jesucristo tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Agradar al Padre. Agradar al Padre. A diferencia de nosotros que nos hemos hecho enemigos de Dios, esclavos del pecado, Jesucristo decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre guardó silencio. Mira, a mí me impacta mucho esto porque, ¿se acuerdan de Abraham que iba a sacrificar a Isaac? Y ahí está a punto de sacrificar a Isaac. ¿Y qué escucha Abraham? La buena noticia. No lo sacrifiques. Aquí hay un cordero. Pero ahora el Padre va a derramar su ira sobre el Hijo. Pero ahora no escuchó ningún ángel que dijera, no lo sacrifiques. Aquí hay un cordero. ¿Por qué? Porque no había otro cordero. Él era el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo tomó todo lo que nos esclaviza, toda nuestra suciedad, todas estas malas noticias, todo, Jesucristo lo toma en la cruz del Calvario. Y Jesucristo, fíjate lo que pasa. Toda su vida, si tú lees los evangelios, siempre se refiere a Dios como Padre. Pero en esta ocasión es la única vez donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Cristo en esa cruz tomó la copa de ira, pagó el precio. Qué fuerte, ¿no? Eso es el sacrificio de Cristo.
Eso es alzar la serpiente de bronce en el desierto. Pero no termina ahí, sino que al tercer día Cristo pagó la deuda. Dice, la muerte no pudo retenerlo. Jesucristo pagó la deuda en la cruz del Calvario y dijo, ya está pagado. Y vence a la muerte. Resucita. Y ahora Él pudo haber predicado a todo el mundo, pero no. En su soberanía Dios dice a sus discípulos, ahora ustedes vayan y proclamen este mensaje. Ahora ustedes vayan y levanten la serpiente de bronce en cada nación, en Madrid, con sus vecinos, con sus amigos. Levanten, expliquen la cruz de tal forma que la gente lo pueda ver y el Espíritu Santo los va a convencer. Y algunos, no todos, pero algunos van a mirar y van a ser salvos. Amén. Entonces, en la cruz Cristo recibe todas las malas noticias y ahora resucita y ahora nos da perdón. Jesucristo toma la culpabilidad de nosotros en la cruz y ahora somos inocentes. Ya no hay pecado en los que confían en Cristo. Ya Jesucristo va a ver tu libro y va a estar blanco. O sea, no va a haber nada de mancha porque Cristo la tomó por ti. Jesucristo tomó toda tu suciedad y ahora te da una vestimenta limpia. Limpia. Y esto es algo hermoso porque, sí o no, muchas veces nos sentimos indignos, sucios. Pero nosotros debemos, como creyentes, creer lo que la Biblia dice. Somos santos y sin mancha delante del amor. Somos puros. No porque nosotros seamos muy buenos, sino porque hemos visto a Cristo. Y luego, ahora Cristo ha resucitado. Y ahora ya no estamos muertos, sino tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado vida de nuevo. Y ahora podemos ver como Él ve. Podemos amar. Podemos ser humildes. Podemos ser pacientes. ¿Por qué? Porque ya no somos muertos, sino vivos. Y ahora ya no somos... Perdón, estoy muerto. Y luego ya no somos esclavos del pecado. Ahora podemos dejar todo pecado. Todo pecado. Somos libres para vivir sin mancha, sin pecado. Antes éramos enemigos, ahora lo mejor de la cruz es de que ahora podemos tener una amistad completa con Él. Yo te quiero animar, creyente. Estamos aprovechando lo más hermoso de la cruz. Así es. Que podamos tener esa amistad con Él, esa relación diaria con Él. Sí. Esa es una buena noticia. Y la última, ya no estamos bajo ira. Sino que Cristo recibió la ira y ahora somos amados. Esta doctrina se llama propiciación, ¿no? Que Cristo recibió la ira y ahora somos amados. Y yo me acuerdo que mi vecina en El Paso, Texas, estaban 3 niños caminando ahí saliendo de la escuela, sus hijos, y vino alguien apretó el acelerador, el carro vino hacia los niños, ella agarró a los niños, los empujó y la atropelló y murió en el instante. Y qué triste, o sea, fue algo muy triste, era nuestra vecina. Y dije, wow, eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros merecíamos toda esa ira. Y Cristo la agarró y recibió la ira que tú y yo merecíamos. Eso es la buena noticia. Tuvo un costo y fue la muerte del Hijo de Dios. Ahora, como dijo Jacobo, ¿todos vamos a ir al cielo? ¿Todos se van a ir al cielo? No. ¿Qué tenían que hacer los del pueblo de Israel para ser salvos? Mirar. ¿Tienes que hacer muchas obras? No. Ni una obra. Lo único que tienes que hacer es mirar. Y el mirar significa que no te vas a mirar a ti mismo. No vas a mirar a los demás. No vas a mirar a la serpiente. Vas a mirar a la estatua a la de bronce, ¿no? Y el arrepentimiento y fe significa, ya no voy a mirar a mí mismo como que yo me pueda salvar. Ya no voy a mirar el pecado. Ya no voy a mirar mi vida pasada. Ahora me arrepiento de mi pecado. Y ahora miro a Cristo solamente para mi salvación. De modo que ya no depende mi salvación, la salvación de mí, sino de Cristo. Así es. Todas las religiones tienen algo en común. Todas te dicen haz.
Y Cristo te dice, ya está hecho. Ya está hecho. Mirad y sed salvos todos los términos de la tierra. Así que tenemos un mensaje glorioso. 4 columnas. 4 columnas. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? La eternidad. ¿Cuál es la tercera? Jesucristo, el mensaje de la cruz. ¿Y cuál es la cuarta? Arrepentimiento y fe. Poner nuestra confianza en Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos muestra el juicio. El Espíritu Santo es el que nos revela a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener arrepentimiento y fe. Entonces, ¿qué es lo que debemos de predicar? Esto. ¿Sí? Porque es el poder de Dios para salvación. ¿Qué pasa, hermanos, si quitamos la ley del evangelismo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? La gente no va a ver ¿qué? El pecado. Y si quitamos la eternidad, ¿qué pasa? La gente no va a saber la consecuencia. ¿Y qué pasa si no hablamos de Jesucristo? No hay salvación. No hay salvación. ¿Y qué pasa si no hablamos del arrepentimiento y fe? Tampoco hay salvación. Entonces, yo te quiero animar a esto. Que tú que vas a evangelizar, tú que vas a predicar este mensaje glorioso, yo te quiero animar a esto. A que prediques todo el consejo de Dios. Todo el mensaje. ¿Sí? Y tal vez tú dices, no, es que no me gusta hablar de esta. No me gusta hablar de esta. Es que no se trata de lo que nos gusta o no nos gusta, se trata de que seamos fieles al mensaje de Jesucristo. Termino con esta pregunta. Yo sé que vienen muchos cristianos de años, otros tal vez llevan semanas, pero yo te digo en mi experiencia que tenía 22 años y vine un viaje misionero aquí, y escuchando este taller, me convertí. Y puede que aquí hay gente que dice, ¿sabes qué, Jorge? Yo soy de los que Jesús dice que muchos dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, sacamos fuera demonios, pero Jesús te va a decir, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Yo estoy en este lado de la cruz, me dices, pero hoy Dios quiere que pases a este lado. Tal vez dices, yo nunca había escuchado todo este mensaje así de completo. Quiero entregar realmente mi vida a Cristo, quiero arrepentirme y quiero depositar mi fe en Él. Hoy es el día. ¿Sí? Vamos a terminar. Si todos pueden cerrar sus ojos. Y vamos a orar. Pero si tú hoy quieres entregar tu vida a Cristo, a pasar de este lado de la cruz a la otra, hoy clama a Cristo, ahí donde estás. Si sientes que el Espíritu Santo te está convenciendo de cierto pecado, está mostrando que tu vida va hacia la perdición, hoy, tú que estás en línea también, clama a Cristo hoy. Clama a Cristo hoy y pídele perdón por tu pecado. Pídele perdón por tu pecado. Y Jesús, me arrepiento. Quiero mirarte a ti. Abre mis ojos para que pueda mirarte a ti y ser salvo.